Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él en esta mañana nos hable, nos muestre realmente lo que Él tiene para cada uno de nosotros y poder, realmente en mi corazón estaba el deseo de animarlos a participar de estos estudios de Apocalipsis, de la escuela bíblica, porque verdaderamente tiene mucho contenido este libro. Y Dios tiene mucho para decirnos. De hecho, en el capítulo 2 y 3 hay 7 cartas y cada una de ellas termina diciendo eso: el que tiene oído para oír, oiga. Así que realmente cuando Dios repite algo es porque es importante. Acá lo repite 7 veces. Y Dios tiene algo que decirte. Somos muy amados por Dios. Muchas veces escuchamos mensajes y estudios bíblicos y muchas veces esos estudios tienen mucha exhortación y nos sentimos golpeados, ¿no? Porque la palabra de Dios a veces nos exhorta y sentimos un sentimiento de culpa. Perdón, ando mal de la garganta, por eso voy a toser bastante. Y no tiene ese sentimiento de culpa que muchas veces la tristeza, dice la Biblia, que produce el arrepentimiento, es buena. Pero no perdamos de vista que somos muy amados. Dios te ama. Sos tan importante para Dios. Tu vida es tan importante para Dios. Y uno a veces puede caer en el error y el engaño del diablo. No, a mí, ¿quién me conoce? Yo soy uno más. Alguno puede decir, yo soy un chico, una niña, un joven. Hay otras personas más importantes que yo, pero eso es mentira. Tu vida vale mucho para Dios. Vos sos muy amado, muy amada. Y Él tiene mucho que decirte. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque queremos conocer más a ese Dios. Y en el cuadrito que yo hice, bueno, vamos a orar, después me meto en el tema. Padre, gracias porque tu palabra nos ilumina, ¿no? Y tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña, nos redarguye, nos alimenta, nos exhorta, pero también nos pastorea. Señor, llévanos en esta mañana a delicados pastos. Señor, te extrañamos. Muchas veces, como escuchábamos recién con Fabián, no tenemos tiempo quizás para ti como lo dedicamos a otras actividades. Y cuánto anhelamos, Señor, esos momentos de estar a tus pies, de estar postrados delante de ti, Señor. Cuántas veces ni siquiera nos postramos delante de ti. Y en esta mañana, Señor, te pido que tú nos bendigas y nos hables para que nuestro corazón se deleite y nuestra alma se alimente, Señor. Tenemos sed de ti, Señor, así como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, en esta mañana nuestra alma. Señor, háblanos, llénanos, alimentanos. Ayúdanos a contemplarte y a disfrutarte. Y a darte toda nuestra adoración porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, 7 cartas. Yo anoté 2 o 3 cositas de cada una. Lo voy a leer rápidamente. Me estoy controlando con el tiempo porque como es tanto lo que tengo para decir, no quiero que lleguemos al horario del partido del miércoles. Dice la carta a Efesios, el Señor le reclama que habían dejado su primer amor. En Apocalipsis 2, 1 al 7. Y les recuerda de dónde habían caído, que se arrepienten y que hagan las primeras obras. Aquello que hiciste cuando conociste al Señor, ese amor, esa fuerza, eso de maravillarnos ante el amor de Dios, ante la obra de Cristo y el valor que le dábamos. Y a veces nos acostumbramos a que si confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona y todo. Y quizás vamos dejando ese primer amor y va siendo una rutina. Peco, le pido perdón y listo. Y no es así. Entonces Dios ahí a los de la iglesia en Éfeso le dice,
Recuerda de dónde caíste, de ese primer amor. Arrepiéntete, haz la primera obra. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Y después le va a decir, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Qué hermoso. Recién Fabián compartía del ladrón de la cruz que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me quedé pensando en la respuesta del Señor, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué si Dios le hubiese dicho, hoy estarás conmigo, nada más? Si no le hubiera dicho que estaban, esté donde esté. Señor, si tú no vas, no me lleves, dijo Moisés. Y así es. Lo más importante no es que vamos al cielo. Lo más importante es que vamos a estar con Él. Eso es lo que realmente, esa es la salvación. Que vamos a vivir una eternidad con Dios. Sentado a su mesa. ¿Pueden entender, hermano, lo que esto significa? ¿Podemos comprender lo que significa toda una eternidad? Avanzamos. Le daré a comer el árbol de la vida. Qué hermoso, ¿eh? Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida. Por tocar el árbol de conocimiento del bien y del mal perdieron. Pero en la promesa de Dios es que el Señor le dará. A Esmirna le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. No temas lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, la promesa de Dios. Y al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El lago de fuego es la muerte segunda, la muerte eterna, donde el gusano nunca muere y la llama no se apagará por toda la eternidad. Y acá dice que el Señor nos libra de la segunda muerte. No sufrirá el daño. A Pérgamo le dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, que está hablando de la voz de Dios, de su voz, y que no ha negado mi nombre, pero tienes la doctrina de Balaán, y ahí el Señor le hace un reclamo a los de Pérgamo, y le dice, arrepiéntate, si no vendré pronto a ti con la espada de mi boca y pelearé. La palabra de Dios es nuestra espada. Y dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca, y el maná escondido y un nombre que nadie conoce. Bueno, y ahí, si querés saber de qué se trata, andate a la página en Facebook, están todos mis mensajes de los 7 que ya vimos de Apocalipsis, y vas a ver qué hermoso que es eso de la piedrecita blanca y la cita y la invitación de Dios a la intimidad. La iglesia Tiatira, Dios le dice, tienes que le reclama que toleraba a Jezabel. Pero estaba hablando no de la mujer literal Jezabel de Acab, sino de la idolatría, la inmoralidad, el adulterio espiritual, que todo eso había causado persecución. Ese es el espíritu de Jezabel. Y dice que le dio tiempo que se arrepiente y sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Retén lo que tienes, le dice, y al final dice que al que venciere le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, referencias al reino milenial. La iglesia de Sardis fue, capítulo 3 de Apocalipsis, fue la exhortación que el Señor le hace. Mire, Sardis fue una ciudad que fue capturada, 3 veces fue conquistada, la ciudad de Sardis. Estaba en un lugar, en una especie de monte, y era inaccesible, no se podía llegar ahí. En un momento, un soldado, cuando Sardis es rodeada y sitiada, uno de los que estaban queriendo entrar ve que a un soldado de la ciudad de Sardis se le cae el casco y desaparece el soldado y se mete por un recoveco y después lo ve abajo, que juntó el casco y se fue de nuevo. Entonces dijo, tienen un lugar donde podemos acceder. Y por no velar y no cuidar la ciudad, fueron conquistados. Entonces ellos sabían muy bien lo que significa que venga un ladrón, que me sorprenda por no haber vigilado, no haber velado. Y Dios le dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que están para morir. Velá. Hermanos, Dios nos exhorta a velar, a no dormirnos,
a despertarnos, porque el Señor viene muy pronto y Él viene con su galardón, pero Él viene también con juicio para sus enemigos. Entonces tenemos que estar atentos, velar, vivir como un centinela. No dejar que el mundo se meta en tu vida, porque poco a poco nos vamos acostumbrando. Y si todo lo hace, ¿qué tendrá de malo? Y tiene de malo que nos insensibiliza. Y acá el Señor a Sardi le dice, las cosas que están para morir, mira, dejaste todo, no velaste. Y lo poco que tenés, más o menos con vida, está por morir. Si no te arrepientes. Una exhortación hermosa. Después viene Filadelfia, que dice, puesto una puerta delante de ti, abierta, y después le dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, y al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. La promesa de habitar por toda una eternidad en el templo de Dios, en la presencia de Dios. Y por último, la Odisea, un versículo muy mal utilizado, hay acá en la Odisea. El Señor, bueno, la Odisea una iglesia, una ciudad que tenía un grave problema, no había agua. Entonces, estaba Hierápolis, que ahí en Colosenses 4.2 lo menciona, que era una ciudad que había aguas termales, fuentes de aguas termales. Y ese agua caliente era curativa. Hasta el día de hoy, si vos googleás Hierápolis y te metés, y hasta el día de hoy hay hoteles que ofrecen a los turistas esas aguas termales, aguas curativas. Entonces, en la iglesia de la Odisea hicieron un canal para traer ese agua caliente hasta la Odisea. Y después también había un canal que hicieron desde Colosas, que de la montaña caía el agua fresca del deshielo. Ese agua fresca, esos manantiales de agua pura. Pero esa frescura, cuando llegaba a la Odisea, ya era natural, había perdido. Entonces no era agua fría, el agua caliente de Hierápolis llegaba tibia. Entonces cuando el Señor le dice, ojalá fuera frío, como el agua de Colosas, ojalá fuera caliente como el agua de Hierápolis, pero por cuanto eres tibio. ¿Estás tomando café, Meli? ¿Está caliente? Tibio. Y si fuera agua tibia, es vomitivo. El Señor dice, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual causa repulsión, rechazo en Dios. Y Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hubiese alguien en la puerta golpeando la puerta, sería alguien que está afuera de la iglesia. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes qué? En muchos cristianos Dios está a la puerta, afuera. No está gobernando su vida. Sí, Romanos 8.9 dice que todo el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él y nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, pero Cristo dice que si nosotros vivimos una vida tibia, Él no está dentro de tu vida gobernando. Él no está controlando tus decisiones, controlando lo que amás y lo que aborreces. Porque no se lo permitimos, porque somos tibios, porque no tenemos ese fervor, hermanos. Dios dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y tendré una cena con Él y Él conmigo. Dios te conoce, pero Dios quiere que vos le conozcas a Él. Bueno, y esas son las 7 cartas de Apocalipsis, de capítulo 2 y 3. Pero termina diciendo, y acá entramos en nuestro tema de hoy, 10 minutos de introducción, medio largo. Y termina diciendo así, fíjense Apocalipsis 3:21, porque después va a cambiar muchísimo el mensaje a partir de este capítulo 4. Entonces, en el 3:21 termina diciendo, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi ¿qué dice? Trono. Si tuviésemos tiempo de que cada uno de nosotros diga lo que piensa que es el trono de Dios, tendríamos, si somos 70 versiones del trono de Dios. Cada uno tiene su imaginación en base a lo que lee en la Biblia.
Pero acá dice que el que venciere, Dios le iba a conceder, ahí a la iglesia en la Odisea, sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor promete a los vencedores, aquellos que abren la puerta que Él está llamando, que le dará que se siente en su trono. Y el trono de Dios, ahora vamos a ver a partir de este capítulo 4, qué es lo que hay y qué sucede en la presencia de Dios. Y tratar de entender cuándo suceden estas cosas. Dice capítulo 4, después de esto miré. Cada vez que dice después de esto, vamos a leer mucho en Apocalipsis esta expresión, después de esto, o y vi. Entonces, son distintas visiones o oráculos. Un oráculo es una visión, Yo antes no sabía qué eran los oráculos, son las visiones de Dios. Y después de esta visión, cada una de estas visiones muchas veces no son cronológicas. Hay una estructura de recapitulación en todo lo que viene ahora en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. ¿Qué es recapitular? Es resumir. Es como que yo hubiese dicho un montón de cosas y ahora, bueno, en resumen, dijimos tal, y yo repito lo más importante para que uno refresque el concepto y ahí te amplía lo que Dios te quiere decir. Recapitular es algo que va a suceder muchas veces en Apocalipsis. Se ve muchas veces, en varios capítulos habla de la destrucción de Babilonia, de la destrucción de Satanás, de nuestro enemigo, de la destrucción del Hades y de la muerte. Y por ahí lo repite. Yo siempre pensaba, bueno, son las 7 copas y van todo por orden. No, no siempre es cronológico. Muchas veces estos juicios suceden simultáneamente. Lo mismo lo de los 4 caballos de Apocalipsis, que lo vamos a ver. Que nosotros pensamos que viene un caballo, después viene el otro, después viene el otro, después viene el otro. Quizás no es así. Quizás vienen los 4 simultáneamente. Y viene el hambre, la peste, la muerte, la guerra, todo junto en el periodo de los juicios de Dios. Entonces es importante, y lo vamos a ver a partir del miércoles que viene y todos los miércoles, cómo esa recapitulación nos va a mostrar las cosas que deben suceder pronto. Dice, vi una puerta abierta en el cielo. Vamos rapidito a Isaías, capítulo 6. Isaías 6. Vamos a tratar de entender ese trono de Dios. ¿Qué es lo que hay en la presencia de Dios? Fíjense, dice, en el año de la muerte del rey Usías. Usías fue un rey que reinó 52 años en Israel. Ni más ni menos. 52 años. Vi yo al Señor, bueno, cuando murió ese rey, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Vamos imaginando, en la tierra, Israel, un desastre. Ese rey que reinó 52 años se murió, y ahora, ¿qué hacemos? El pueblo estaba convulsionado, pero Dios dice que estaba sentado en su trono, porque Él gobierna. Él no estaba desesperado a ver a quién pongo ahora de rey. Él gobierna. Y dice que la orla de su manto llenaba todo el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa fue la visión de Isaías. Isaías ve el trono de Dios, la presencia de Dios y cómo el Señor lo llena todo. Y lo llenó de una forma extraordinaria. Y había serafines, había querubines, había ángeles. Miren, hermanos, si vamos de atrás para adelante, por decirlo de una manera, haciendo algo
un antropomorfismo, para que lo podamos entender. De atrás para adelante, los que están más lejos, los santos de todo el Antiguo Testamento, los amigos del esposo. Nos acercamos un poquito más a la presencia de Dios. Ahí está la iglesia adorando a Dios. Nos acercamos un poquito más. Todos los ángeles, los querubines, los serafines, aquellos que guardan la santidad y la pureza en la presencia de Dios. Dice que Dios puso en la puerta de Edén 2 ángeles con espadas ardiendo para que no entre nadie a contaminar la presencia del jardín de Dios. Y llegando a ese lugar hay 24 tronos y 24 ancianos, ahora lo vemos enseguida, y hay 4 seres vivientes, que son 4 querubines, y hay uno sentado. Dios. Eso es lo que vio Isaías. Pero no solo Isaías, fíjense, Ezequiel también vio algo parecido. Capítulo 1. Dice así. Tengo un montón de versículos de Ezequiel, pero los he anotado para no... porque no podemos leer 10 capítulos. Capítulo 1, del 1 al 4. Sucedió en el año 30, al 5.º día del 4.º mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Acá estaba Ezequiel en medio de la cautividad, junto al río Quebar. Y dice que de pronto vio visiones de Dios. Versículo 3. La palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y allí vino sobre él la mano del Señor. Miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto, tenían forma humana. Muy parecido, o mejor dicho, el mismo cuadro que vio Isaías. Versículo 5. 10, perdón, ya lo leímos al 5. Y la forma de sus caras era como cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Qué cosa rara, ¿no? Bueno, el mundo, personas que no conocen ni tienen el Espíritu Santo de Dios para que los ilumine, y son aquellos que se les denomina la alta crítica, dicen que acá es la aparición de un plato volador, pero no es así. Ezequiel 1 no vio un plato volador, vio la gloria de Dios, vio la presencia en el trono de Dios. Versículo 13. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían rayos. Versículo 18. Sus aros eran altos y imponentes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Versículo 24. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Versículo 26. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono. ¿Se acuerdan, Juan? Vi un trono. Dice, y el aspecto como piedra de zafiro, usa mucho como, o también usa mucho la expresión semejante. ¿Por qué? Porque tanto Isaías como Ezequiel, como Daniel, que lo vamos a ver de sobrevuelo, y como Juan, están viendo algo que ninguno jamás había visto, la presencia de Dios. Y dice, ¿y qué puedo decir de esto? Y esto es como tal cosa, o es semejante a aquello, o a lo otro. Trataron humanamente de describir lo que es indescriptible, la presencia de Dios. Dice,
un trono de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Está diciendo Ezequiel, me parece que era un hombre, parecía eso. Estaba viendo a Dios. Quiero aclarar algo, nadie ve a Dios, dice Éxodo, y vivirá, pero acá están viendo teofanías, representaciones de Dios. Dice, entonces vi en lo que parecía sus lomos y hacia arriba, algo como de metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y había un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes de un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. ¿Qué era un plato volador? No, acá lo dice clarito. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro a tierra y oí una voz que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Yo hace un tiempo atrás hablé de este versículo, que acá Ezequiel quedó tan impactado, igual que Isaías, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos a Dios. Y acá Ezequiel dice, cuando le vi, y el Señor le dice, ponete en pie. Y hermano, toda esta figura del trono de Dios nos tiene que llenar de temor, de reverencia, pero Dios te dice, párate, prepárate porque te quiero hablar, porque soy tu papá, no soy tu enemigo, porque te amo, no te quiero destruir, ese es el diablo, porque quiero que crezcas, porque quiero que la gente vea en tu vida a mí, dice Dios, porque quiero que la gente entienda que yo soy amor. ¿Y cómo lo va a entender? Si amás al prójimo como a ti mismo. Es tremendo, cuando más vemos de Dios y más le conocemos, más impacta nuestras vidas. Y por último, Daniel, vamos mal con el tiempo. Bueno, no voy a leer Daniel porque se me va a ir todo el tiempo, pero Daniel también ve una semejanza de Dios, él ve el trono de Dios y todos estos pasajes muestran visiones del cielo. Hermano, la primera voz que hablaba conmigo, ahora sí volvemos a Apocalipsis capítulo 4. Dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder pronto. Esa primera voz en Apocalipsis 1:10, cuando Juan dice que oyó a alguien que le hablaba y me di vuelta para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Esa primera voz es la voz de Dios que le está llamando y le dice, Juan, sube acá porque yo te voy a mostrar las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, estas son palabras fieles y verdaderas. Esto fue y ha de venir. Y tenemos que creerlo y vivir conforme a esto, para que en su venida nosotros no estemos avergonzados, no lo esperamos, no estaba preparado. Señor, vení mañana porque, mira, me faltó predicarle a este vecino que siempre decía, algún día le voy a hablar de vos y ya va a ser tarde, hermano. Me acuerdo que había una canción que cantaba, creo que la escribió José Jordán, El Silencioso, ¿te acordás, Chicha? Que es una canción que él hizo pensando en un amigo que él nunca le habló de Cristo y murió. Y comienza la canción diciendo, qué triste estoy, no lo puedo decir, para siempre perdí un amigo. ¿Cuánta gente que hoy está a tu lado, quizás mañana no esté? Y Dios está esperando que le hables de Él. Que le cuentes. Que Él lo ama, que Él pagó por su pecado para que Él no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Versículo 2, al instante estaba yo en el Espíritu.
Cuando Pablo escribe de su experiencia con Dios, dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o en el espíritu. Está hablando de sí mismo, de su experiencia. En el espíritu. No quiere decir que solamente ellos tenían el espíritu, como cité antes, Romanos 8, 9. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero hay experiencias, y la vemos repetidamente en el Nuevo Testamento, con Pablo, con Pedro, que pasan como un éxtasis, una experiencia espiritual. Hoy podría pasar, qué pregunta, ¿no? Hoy puedo tener yo una experiencia sobrenatural. Lo natural no incluye a Dios. Lo sobrenatural es que nosotros ya tenemos a Dios. Pero Dios quiere revelarse más, pero no quiero usar la palabra revelarse porque no estoy hablando de una nueva revelación. Manifestarse a tu vida. Que le conozcas mucho más de lo que ahora le conoces. Hermano, necesitamos dedicar tiempo a leer la Biblia y a estar de rodillas para conocer más a Dios. Como dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuánto conozco de Dios? ¿Te brillan los ojos cuando le hablas de Dios a otros? En un sentido, no quiere decir que porque brillen los ojos tenga... Pero ¿te emociona hablar de ese Dios que conoces o le conoces tan poco que no te afecta? Dice, estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Fíjense, yo acá anoté, cuando habla de la piedra, anoté, de jaspe, dice, las piedras preciosas y costosas reflejan el resplandor de Dios. El jaspe y el sardio son dos clases de cuarzo. El jaspe es de varios colores, verde, azul, amarillo, rojo y café. El sardio es como un rubí y la esmeralda es verde. Que acá, lo que dije antes, ¿no? Juan, ¿con qué comparo esto? Yo nunca había visto esto. Que delante del trono había, describe, usa piedras preciosas porque no tiene otra forma de expresar. ¿Se acuerdan? Los sumos sacerdotes tenían el éfod, que era una pechera con 12 piedras mencionadas acá. Porque eso es como para que tengamos una vaga idea de lo que es la presencia de Dios. Y aunque nosotros no le podamos ver, hermanos, podemos a través de estos pasajes entender que tenemos un Dios sumamente glorioso, tremendo, el cual quiere que nosotros le conozcamos más. Ahí en Isaías 55 dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle. Hoy Fabián sacó el látigo y entró. Y hablaba de todo el tiempo que le pasamos mirando un partido de fútbol. Y es verdad, a mí también me gusta. Pero buscar a Dios de esa manera, buscarle con el deseo de conocerle más, y eso a través de su palabra. Él reveló en su palabra la persona de Dios. Dice, vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Y ahí describe el que estaba sentado. Y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas,
con coronas de oro en la cabeza. Esos 24 tronos, bueno, hay quienes dicen que probablemente tenga que ver con las 24 órdenes sacerdotales que tenía Israel y se iban turnando, pero también hay otros que dicen que quizás sea que representa a los 12 patriarcas de Israel más los 12 apóstoles. Y ahí tenés 24. No importa quiénes son esos 24. Son 24 reyes, porque tienen coronas. Y ahí la palabra es diadema, no es estefanía. No son coronas de laureles porque venció una batalla. Son coronas de reyes. Reinan por los siglos de los siglos. Y acá dice que había 24 tronos y sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Hermano, sin santidad no puedo crecer en conocer a Dios, porque Él es santo. Él es santo, Él es santo. Y en este pasaje, yo no lo voy a poder terminar porque hay mucho todavía por decir y ya pasaron. No, todavía no pasó ni media hora. Todavía estamos. Tengo un ratito más, ¿no? Pero fíjense que dice que tenían vestiduras blancas con coronas de oro en su cabeza. Versículo 5. Dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Relámpagos, voces y truenos. En Éxodo 19, vamos a Éxodo. Vamos de punta a punta. Y dice así, Éxodo 19, versículo 1, vamos a leer el 6, el 10. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Versículo 6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Los 24 ancianos tenían vestiduras blancas. La santidad no es ser santulón, es ser santo. No es tratar de mostrar, es ser. Es lo que hay en mi corazón que va a dirigir mis pensamientos, que va a hacer que mis pensamientos dirijan mis hechos, que van a definir una conducta cristiana o no. Y estos tenían vestiduras blancas, y dice el versículo 16. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. ¿Ustedes se imaginan 2 millones de personas ahí? Y Moisés acercándose a un monte que está temblando. Puedo pensar como si fuera un volcán que está a punto de hacer erupción, sale humo, tiembla, hay violencia. Y todo eso porque Dios había descendido. El sonido de la trompeta aumentaba más y más y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Después Dios le va a decir a Moisés que el pueblo no se acerque, que si algún hombre o animal tocaba el monte iba a morir, pero que él sí suba. Y ahí sube Moisés. Y está durante 40 días recibiendo la ley de Dios. Siempre cuando la Biblia nos habla de voces, de truenos, de relámpagos,
está hablando de que Dios está por hablar. La voz de Dios. Cuando nosotros vinimos a vivir aquí a Santa Rosa de Calamuchita con Matilde en el año 2014. 2014 fue, ¿no? Sí. Una de las cosas que más me llamó la atención es lo estrepitoso, lo fuerte de los truenos en medio de las tormentas. Nosotros veníamos de vivir 15 años en Buenos Aires y somos de Santa Fe. Allá también hay tormenta y hay trueno, pero no como acá. Yo no sé si será por el eco de la montaña o qué, pero me acuerdo que una vez que hubo un tormentón impresionante y te hacía saltar de la cama el ruido de los truenos, de los relámpagos, de los rayos. Hermanos, la voz de Dios es así. Otra que saltar de la cama. Nos llenaríamos de temor. Diríamos, ay de mí que soy muerto. Y ese es el Dios que nosotros conocemos, hermanos. Esa voz, y cabe la reflexión. Voy a hacer una pregunta de mi imaginación. ¿Cuánto hace que no escuchas truenos? Que no hay un terremoto en tu vida. Que no hay una voz de Dios que te sacude de tal manera que si estaba durmiendo te despierta. La palabra de Dios tiene que ser así, como un trueno, como un relámpago, que de pronto ilumina todo. Muchas veces no sabemos qué hacer, qué decidir, y estamos tan lejos de oír la voz de Dios. Voy a terminar acá, hermano, porque me queda muchísimo por decir. Yo te invito a que el miércoles que viene vengas a la escuela bíblica y vamos a avanzar con este tema. Pero ahora viene, a partir de este capítulo 4, toda una descripción de lo que es ese trono de Dios. O mejor dicho, el capítulo 4 va a terminar con la adoración de todo ese ejército de los cielos, donde dicen, santo, santo, santo es el Señor. Y después en el capítulo 5 va a venir el plan de Dios. ¿Y por qué Juan llora mucho? Que en un momento de desesperación, hasta que ve la gloria de Dios en la persona de Cristo. Y el capítulo 6 en adelante, hermano, vamos a ver todos los juicios de Dios. Y durante el milenio, Cristo va a vengar a todos sus enemigos. Y se cumple el Salmo 110, donde dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y finalmente, luego del juicio final, donde Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos los muertos de todas las edades que han resucitado y han sido juzgados y lanzados al lago de fuego, Dios hace nueva todas las cosas. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto que hay para adorar a Dios? Porque Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Hay gente que tiene miedo del Apocalipsis. Léelo porque estás del lado de la victoria, del que venció. Y acá vamos a estudiar todas esas batallas para terminar en una adoración celestial. Porque Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. 7 cosas dice, pero no me puedo adelantar. Pero 7 cosas dice que Él es digno de recibir el dominio, la soberanía, todo es de Él. Y Él es tu Salvador. Y Él te ama. Y Él quiere que le conozcas más. Para que cuando hables de Él, la gente vea realmente que Dios está en tu vida. Y al menos alguno pueda decir un día en la presencia de Dios, santo, santo, santo. Termino con una anécdota que creo haberla contado alguna vez. Es conocida. Había una nenita con su mamá en la playa, en el mar. Y en los días que las tortugas salen del mar, ponen los huevos en la playa, los entierran bajo la arena y se retiran.
Cuando empiezan a eclosionar los huevos y salen miles de tortuguitas, salen y tienen que llegar al agua antes que las gaviotas y los pájaros se la coman. Y la mayoría son devorados en ese viaje. Y algunas llegan al mar. Y la nenita vio ese cuadro, una nenita de unos 6 años, y comenzó a agarrar una tortuguita, espantaba a los pájaros para que no se la coman y la llevaba al agua. Y volvía a agarrar otra y la llevaba al agua. Pero la mamá le dijo, hija, ¿cuántas salvaste? 6, 8, 10. Hay miles que se perdieron. Y la nenita le dijo, sí, pero para esas 10 fue diferente, porque salvaron su vida. Hay miles que se van a ir a la condenación eterna, pero tenés 10 personas, digo 10 imaginativamente, ¿no? Hay personas que Dios quiere salvarlas, y para eso nos dejó la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Tenemos un Dios muy grande, hermanos. Tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, y Él quiere usarte a ti, y quiere que le conozcas más, para que cuando hablemos de Él, la gente entienda que estamos hablando de un Dios que conocemos. Padre, gracias porque tu palabra nos revela tu persona. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo que tú has puesto en nuestros corazones, lo has puesto para que nos ilumine, nos ayude a entender tu voz y hacer tu voluntad en esta vida. Señor, ayúdanos a conocerte más. Queremos conocerte más. Queremos verte a ti, Señor, cada día de nuestra vida, para ser testigos fieles y un día disfrutar de tu presencia a tu mesa por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.